dificultades. Gracias a Dios hay un buen número. Bueno, ya está grabando, ya estamos grabando. Ya finalmente pudimos solucionar el problema. Hermano Gabriel, entonces puede dar inicio. Sí, como no, con mucho gusto, Jaimito. Ya voy, Jaime. Bueno, que el Señor añada bendición a este programa y la finalidad es que los hermanos salgan adelante económicamente. Y los estamos preparando para que sean empresarios, para que cambie esa mentalidad del día a día por una mentalidad empresarial. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el versículo 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mire que la palabra de Dios habla de empresas y de negocios, ¿eh? Que es lo que quiero resaltar ahí, y que de pronto una mala situación económica puede llevar a la persona a que incumpla y de pronto hasta la deshonestidad. Y cuando usted, hermano, amigo, usted de pronto son las 12 del día y no ha desayunado y de pronto el niño pidiendo leche, les quiero decir que eso sí le quita la paz hasta el más santo de los santos. Lo importante es prosperar, bueno, pero ahí viene Jaimito. Entonces quiero compartir una reflexión que tengo aquí. Dice, gran parte de los cristianos tienen problemas con la palabra éxito. Se considera como algo mundano, negativo y pervertido. Pero Dios desea que seamos exitosos porque tener éxito implica actuar en forma acertada, tomar las decisiones correctas, instrumentarlas y llevarlas adelante en forma adecuada. Esa es la reflexión de hoy. Dios le bendiga, hermano Jaime. Bueno, ya sé, ahí los dejo. Gracias, hermano Gabriel. Bienvenidos todos una vez más a nuestros lunes ya acostumbrados que dedicamos a hablar de emprendimiento y hablar también de administración de negocio con los principios y verdades bíblicas. Ya. Porque ahí hay modelos de negocio, existen modelos de negocio que no son conforme a la escritura. Le agradezco a la hermana Yurani Niño que por favor cierre su micrófono. Y a los demás participantes verifiquen que tengan el micrófono apagado para evitar ahí interferencias que de pronto no permitan a los demás escuchar. Vamos a estar bien pendientes. Como les venía diciendo, entonces ya llevamos varios lunes trabajando estos temas de emprendimiento. Vamos a partir de este mes a trabajar ya con algo más estructurado. Y hoy, como primer lunes del mes de octubre,
vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el ser. Bueno, todo no. Vamos a empezar a trabajar todo lo que es la transformación del ser y la estructuración del ser. El siguiente lunes vamos a trabajar todo lo que es, o bueno, el siguiente lunes se van a trabajar los temas que corresponden a la creación de empresa, a la planeación del negocio. Luego el siguiente lunes se va a trabajar temas concernientes a lo que es la administración del negocio. Y el cuarto lunes se estará trabajando temas respecto de la teología y los principios bíblicos del emprendimiento y de la administración de las empresas. Esa es la estructura que tenemos pensada desde nuestra Escuela de Emprendimiento Cristiano. Es un proyecto que estamos desarrollando con el hermano Gabriel, con la hermana Yacenis Contreras de Manjarres. Ya toca decirle así de ahora en adelante. A la mujer dijo que sí, va para adelante con eso. Así que, entonces, entrando en materia de lo que nos concierne hoy, hay una frase que está puesta ahí en la presentación y dice, somos lo que pensamos. Hay un texto en la Biblia, en Proverbios 27, no les voy a decir el versículo, solo te queda de tarea, que dice que así como el hombre piensa, así es él. ¿Sí? O lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Esto nos da a entender que los pensamientos, la mente, es donde se forja toda nuestra identidad. Y es importante que nosotros sepamos esto, porque en la cultura colombiana nos enseñan que somos alguien en la vida en la medida que cosechamos títulos académicos, en la medida en la que alcanzamos y obtenemos propiedades o tenemos poder adquisitivo hablando económicamente. Y entonces escuchamos mucho la frase, mijo, usted tiene que estudiar para que sea alguien en la vida. Creo que esa frase la hemos escuchado muchas veces. Otras veces hemos escuchado, mijo, usted tiene que trabajar para salir adelante. Y entonces termina mucha gente estudiando carreras o escogiendo áreas del conocimiento en las que no están alineados con el propósito de su vida, no están alineados con sus capacidades y con sus dones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que terminan estudiando? Estudie una carrera que dé plata. Creo que también hemos escuchado esa frase. Y obviamente adoptamos esas cosas como verdades absolutas, sabiendo muy bien que lo que van a traer posteriormente es frustración a la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, trabaje para que salga adelante, pero debemos definir nosotros qué es salir adelante y qué es ser alguien en la vida. ¿Sí? Y creo que todos somos desde el momento en que del momento en que nos conciben nuestros padres, desde ahí ya somos, entendiendo esto desde la perspectiva bíblica. El principio bíblico dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que vendrían para mi vida sin faltar ninguna de ellas. Ese es el principio bíblico, es decir, que desde antes de nacer ya tenemos un propósito y una identidad clara y definida. Que en el momento en el que nacemos y comenzamos a desarrollarnos como personas, tenemos que empezar a construir toda esa estructura de pensamiento con la cual vamos a desarrollar el propósito. Entonces, hoy la idea es plantear algunas situaciones, dejar algunas verdades y que ustedes se vayan con una necesidad de reflexión profunda e individual. O sea, aquí, por estas charlas de Zoom, nosotros les entregamos a ustedes herramientas
les damos a ustedes a conocer algunos principios, pero depende de cada uno de nosotros que tomemos esto y lo llevemos a nuestra casa, a nuestra habitación, a nuestro momento de reflexión, pensemos en ello, seamos conscientes de lo que debemos reformar en nuestra estructura y en nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir la vida, y entonces comenzar a cambiarlo. Es decir, empezar a ser conscientes de la necesidad de transformación de nuestro pensamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar algo, y es que pudiéramos comparar a nuestra mente con algo, con lo que estamos familiarizados, con un computador. Si usted alguna vez ha visto un computador, pues usted realmente lo que ve son unas teclas, ve una pantalla, ve un mouse, y usted interactúa con con lo que podemos llamar esos dispositivos externos, ¿verdad? Podemos interactuar con ellos, visualizar cosas, introducir información, pero dentro del computador están pasando muchísimas cosas. Entonces, ¿en qué sentido podemos nosotros, cómo es compararnos con un computador? Aquellas cosas que usted puede tocar en un computador, como tocar la pantalla, o incluso cuando lo desarma, encuentra dentro del computador un montón de piezas, encuentra el procesador, encuentra la memoria RAM, encuentra el disco duro, encuentra la tarjeta gráfica, y bueno, cantidad de cosas que usted puede encontrar dentro del computador. Eso es lo que ya se llama el hardware. Eso es lo que se llama el hardware. Pero hay unas cosas que son intangibles, que no las podemos tocar, no las podemos desarmar, que son las que están permitiendo que se procese toda la información que se recibe del exterior y poder presentársela nuevamente al exterior, que es lo que llamamos el software. El software. ¿Sí? Entonces pudiéramos nosotros llevar esos conceptos a nuestra vida y pensar que el hardware es nuestro cuerpo. Nosotros tenemos las manos, tenemos los ojos, tenemos los pies, las piernas, tenemos el cerebro, ¿verdad? Y podemos golpearnos la cabeza y usted se pega un cocotazo así y usted dice, no, mi cabeza no está vacía, allá adentro hay algo que se llama cerebro, ¿verdad? Y entonces, pero usted no puede ver los pensamientos. Entonces, los pensamientos son como el software y nuestro cuerpo es lo que vendría siendo el hardware. ¿Y por qué otra razón podemos comparar nosotros nuestra mente como un computador? En el sentido de que el software lo que hace es recibir una información, procesarla de acuerdo a la estructura de pensamiento que él tiene ahí en su procesador y en su memoria y los programas que están instalados y demás, y devolver una información. Si el software llega a estar desconfigurado, con algún problema de estructura de código o alguna cosa, pues obviamente va a pasar que recibe la información, pero no la procesa de manera adecuada y entonces tenemos errores y problemas. Ahí es cuando el computador se comienza a poner lento, cuando se nos apaga de pronto, ¿verdad? Y peor cuando se le meten virus que empiezan entonces a dañar archivos y a dañar información importante. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Nuestra mente todo el tiempo está recibiendo información del exterior. ¿Información de qué tipo? De lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y todo eso empieza a entrar en nuestro cerebro. Y según la manera de pensar que nosotros tengamos adentro, vamos a devolverle al exterior una respuesta. Entonces, una persona que tiene una manera de pensar, digamos, desconfiada, pues él observa que alguien se le está acercando. Inmediatamente esa persona se pone alerta y se pone a la defensiva porque considera dentro de su estructura de pensamiento que esa otra persona que se le está acercando viene a hacerle daño. Al contrario pasaría con el que es confiado. El que es confiado entonces se le está acercando a alguien y él lo ve que se le está acercando y no reacciona absolutamente a nada. Deja que se le acerque. Porque una persona que es más confiada, más abierta. Y así pasa con diferentes situaciones.
Por eso es importante que nosotros pensemos y trabajemos en qué estructura de pensamiento está gobernando nuestra mente. Fíjense que, yéndome un poquito a la Biblia, les agradezco nuevamente, tengan apagaditos los micrófonos. En la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra la carne, penetra los huesos, penetra los tuétanos, parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dándonos a entender que la verdadera transformación que se nos plantea desde el punto de vista bíblico es una transformación desde nuestra mente. Porque en nuestra mente es donde están todos los principios que luego se materializan en el cuerpo, ¿sí? A través de nuestro comportamiento. Entonces es importante que tengamos eso claro. Y el problema, obviamente, que tenemos hoy en día es que estamos viviendo gente cuya estructura de pensamiento es una estructura llena de mentira, llena de mitos, llena de paradigmas, y no estamos pensando en la forma adecuada como realmente debemos pensar. No estamos pensando de manera adecuada y estamos construyendo conceptos equivocados de nosotros mismos y conceptos equivocados de la realidad. Y entonces al momento de ir a emprender, nos vamos con todas esas mentiras que tenemos establecidas como verdades o con unos principios equivocados, y entonces nos estrellamos contra un mundo que no sabemos cómo reaccionar a ese mundo. Entonces, la reacción a ese mundo, ¿cómo la encontramos? En casos muy graves la encontramos a través del suicidio, en otros casos menos graves las encontramos a través de, o bueno, igual de graves también las encontramos a través de la depresión. En casos menos graves las encontramos a través de la frustración, y encontramos gente que ha querido intentar cosas buenas, pero como no han trabajado en su ser, no han trabajado en su mente, en su estructura de pensamiento, entonces en el momento en que se enfrentan a una situación en la vida, lo más fácil que encuentran es abandonar el propósito que tenían. Entonces debemos nosotros pensar en eso. Entonces, como les decía, la mente lo que hace es recibir información del exterior y de acuerdo con el sistema que tiene implantado, emite conceptos, actúa y decide. Por ejemplo, hay gente que tiene una estructura de pensamiento en cuanto al manejo de sus emociones, que es una estructura, un pensamiento de doble ánimo. Entonces, una gente que un día está con la alegría al tope y la euforia tremenda, y ese día dicen van a hacer y van a deshacer y se van a comer el mundo, y mejor dicho, llegó Rambo, el emprendimiento, y al día siguiente tiene un bajón de ánimo y ya no quiere nada con nadie, no quiere pensar en nada, ese negocio no es para mí, y entonces termina perdiendo mucho más que si ni siquiera hubiera empezado a hacer. Entonces nosotros tenemos que ver muy bien, o sea, el exterior no lo vamos a cambiar. Siempre vamos a estar enfrentándonos a un ambiente hostil. Siempre vamos a estar enfrentándonos a un mundo, hoy se habla de un mundo cada vez más competitivo, y entonces en la medida que nosotros no fortalezcamos nuestra mente, pues obviamente no vamos a poder dominar el exterior, sino que lo exterior va a terminar dominándonos a nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es que les decía, los pensamientos son el sistema operativo que gobierna la manera en la que vemos el mundo y que vemos la vida. Ahí es donde está definiéndose gran parte de nuestra existencia, el propósito de nuestra existencia. Lo comenzamos a definir desde nuestra mente. Y a los que son padres, hoy les quiero decir algo.
debemos tener mucho cuidado en la manera como estamos criando a nuestros hijos, porque ellos están desde niños, desde bebecitos, desde que son un embrión ahí que se está formando en el vientre, ellos están percibiendo conexiones emocionales. Ellos están escuchando en el cuerpo de su mamá el latido del corazón, el fluir de la sangre, los sonidos del estómago y las emociones que nosotros vivimos. Siempre el cuerpo las somatiza, es decir, el cuerpo exterioriza las emociones. Cuando alguien tiene rabia, los latidos del corazón se le suben, se le aumenta la presión sanguínea, comienza a temblar y un bebé percibe eso. Obviamente la expresión de la cara también cambia. Cuando hay felicidad, cuando hay enamoramiento, igual, y para cada una de las emociones que vivimos, las emociones son buenas. Lo malo es que nos dominen las emociones. Somos nosotros, nuestra mente es la que tiene que dominar las emociones. No le tengamos miedo a las emociones. No le tenga miedo a enojarse. Es necesario en muchos casos enojarse, pero hay que saber controlar nuestro enojo. Lo mismo pasa con la alegría. Nos podemos alegrar, nos puede llegar un momento de felicidad, pero tenemos que saber dominar la felicidad. Así como también está el miedo. El miedo es una emoción sana, no es una emoción enfermiza. El problema es que no nos podemos dejar dominar por el miedo. Entonces, como padres, obviamente todo lo que nosotros hemos construido como identidad es lo que recibimos también de nuestros padres y eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ¿dónde vienen esas cosas que la gente llama maldiciones familiares? En no querer corregir los errores que cometieron mis padres para yo no cometerlo con mis hijos, ¿sí? Sino que repito exactamente igual. Entonces, como mi mamá, la manera de solucionar los problemas era dándome con un palo de pringamosa, entonces yo vengo y me consigo uno de pringamosa más grueso para pegarle al hijo mío. Entonces lo que hacemos es extender una estructura de pensamiento inadecuada. Y comenzamos a forjar en nuestros hijos una estructura de pensamiento totalmente desenfocada y ahí es donde vienen los peladitos que terminan siendo niños muy agresivos, niños que son los que se la montan a todo el mundo en el colegio, o puede pasar al contrario, niños que se la dejan montar de todo el mundo porque tuvieron algún problema ahí en la crianza, algún problema ahí en la crianza, entonces terminan siendo niños muy inseguros, que no conocen sus capacidades y no se atreven a nada. Entonces, debemos nosotros, como padres, pensar muy bien qué información le estamos transmitiendo a nuestros hijos para forjar en ellos una mente adecuada y un carácter completamente formado para que se puedan enfrentar a la vida. El mundo que estamos enfrentando es cada vez peor. Es un mundo cada día más desenfrenado hacia la maldad, ¿sí? Y obviamente cada vez más desenfrenado hacia el libertinaje y toda la cantidad de cosas que eso implica. Y si nosotros no trabajamos en nuestra mente, entonces la única manera en la que vamos a pensar que podemos proteger a nuestros hijos es diciéndoles no salgan, ¿sí? Quédese en la casa y no salga. Y obviamente eso es prácticamente imposible. Nunca nos vamos a poder quedar toda la vida en la casa. En algún momento tendremos que salir, interactuar con la demás gente, tendremos que ir al colegio y enfrentarnos con situaciones en las que nos ofrecen para tomar, nos ofrecen vicio, nos ofrecen una cosa, nos ofrecen la otra, pero si usted tiene una estructura de pensamiento adecuado, usted es capaz de decir, no, por ahí no es, yo voy por acá, por el camino correcto. No voy a caer en el vicio de la droga, no voy a caer en el vicio del alcohol, no voy a caer en el vicio del sexo desenfrenado, me voy a ir por esta línea. ¿Por qué? Porque a mí me forjaron mi sistema de pensamiento por esta línea. Por eso es que la Biblia cuando dice instruye al niño en su camino, esa palabra instrucción está diciéndole a él, forja en él
una manera de pensar bien estructurada y bien definida, que cuando él comience a caminar la vida solo, él no se va a apartar de esa estructura de pensamiento, porque forjaste en él un carácter firme. Ese consejo del día para los padres. Yo estoy viviendo eso. Llevo 2 años de ser padre y créanme que no es una tarea sencilla. Eso no es que yo le digo a mi hija hoy, mamita, quédate quieta, mamita, ven para acá. No, eso es un trabajo de todos los días, 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 insistir e insistir e insistir, persistir y nunca desistir. Ahora bien, devolvámonos a los que ya estamos criados, a los que ya estamos viejos. Entonces, tomamos como verdad el dicho, loro viejo no aprende a hablar, y si aprende a hablar pura vulgaridad. ¿Han escuchado ese dicho? Yo sé que sí. Sí, entonces ya cuando después de los 50, ya estoy resabiado, ya estoy viejo, ya no cambio. ¿Sí? Porque nos metimos en la cabeza la mentira de que el loro viejo no da la pata, ¿verdad? Y entonces terminamos bloqueando nuestra mente a aprender nuevas cosas, bloqueando nuestra mente a la transformación, bloqueando nuestro pensamiento al crecimiento del ser y al fortalecimiento de nuestro carácter. Pero qué bueno que hoy nosotros, sin importar la edad que tengamos, 40, 50, 60, 70, y los más robustos hasta los 80 y los que ya están pasados de robustos, todavía tenemos tiempo de reestructurar nuestro pensamiento y empezar a tener la actitud correcta frente a la vida. Y empezar entonces por algo importante. Entonces, les recuerdo nuevamente tener apagados los micrófonos. Yo aquí no estoy viendo quiénes tienen abiertos los micrófonos, solamente cuando hay interferencia. Así que les pido el favor a cada uno de ustedes que tengan el cuidado. Alguien tiene ahí, sigue con el micrófono abierto. Aleda Díaz, por favor ayúdanos con tu micrófono. Bien, entonces les decía, la transferencia cultural de paradigmas, de estructuras culturales en cuanto a comportamientos sociales, ¿sí? Eso que yo les hablaba ahorita, de esas lo que mucha gente llama cadenas de maldición, ¿sí? Terminan en nosotros llenando nuestro pensamiento o cargando nuestra mente de cosas que son mentiras, de cosas que son engañosas, de mitos sociales o mitos culturales. Sí, por ejemplo, hablando de mitos y leyendas, sí, hay hoy en día mucha gente que dice, no, yo no voy al médico porque yo prefiero tener aquí las matas y las hierbas y los poco de cosas esas que se inventan ahí, pero lo único que verdaderamente funciona es San Gabriel, no tienen eso claro. Entonces la verdad es San Gabriel sí funciona. Ya. Entonces, comenzamos nosotros. Amén, Jaime, gracias por la cuña. Usted sabe que San Gabriel siempre tiene la cuña aquí en mis conferencias. Amén. Entonces, por ejemplo, si alguien creció en un hogar donde... Ay, espere que aquí me acabo de acordar una historia hablando de esto donde nació un hogar. Ustedes se saben la historia de la mujer que cuando fritaba el plátano siempre lo partía en 2 pedazos. Y el esposo le preguntó, mija, ¿tú por qué parte el plátano en 2 pedazos para fritarlo si lo puedes fritar uno solo? Y ella dijo, no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Y entonces el hombre le preguntó un día a la suegra, oiga, suegra, yo me he dado cuenta que usted también y mi esposa y usted, cuando fritan el plátano, lo fritan en 2 pedazos.
Y la suegra le dijo, oye, yo no sé, la verdad es que mi mamá lo hacía así, yo siempre lo hice así. Entonces el hombre, estaba viva la mamá de la suegra, la abuelita de la esposa, y el hombre se fue allá y le preguntó a la abuelita, oye abuelita, ¿y por qué este cuento del plátano que lo fritan en dos pedazos? Y entonces la abuelita le dijo, mijo, lo que pasa es que cuando yo tenía que fritar los plátanos, el único calderito que teníamos era muy chiquito y no cabía plátano entero. Entonces me tocaba partirlo en dos pedazos para poder fritarlo. Y fíjate tú que la hija y la nieta copiaron ese modelo de comportamiento sin ni siquiera saber por qué sucedía eso. Entonces, si eso lo llevamos a planos, digamos que ahí estamos hablando de algo muy sencillo como fritar un plátano. Pero si lo llevamos a temas de comportamiento y de pensamiento en cuanto a la vida de familia, en cuanto a la convivencia, la manera de escoger los amigos, obviamente en nuestra sociedad colombiana y en la sociedad del Caribe, en la sociedad aquí bogotana, pues cada cultura tiene su manera y su estructura de comportamiento y su estructura social, cultural, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros nos vamos llenando de todo eso que vamos viendo y vamos copiando esos modelos, así sean modelos equivocados, así sean modelos incorrectos, así sean cosas que aún pudiendo ir en contra de lo que enseña la Biblia dentro del contexto cristiano, ¿sí? Aunque socialmente sean aceptados, tenemos entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Filtrar y limpiar todo lo que pensamos y creemos. Eso es lo que pudiéramos llamar como el formatear. El formatear. Cuando un computador está así fallando, que se pone lento, que no anda, que una cosa y la otra, y que los programas no abren, uno a veces lo lleva donde el técnico y el técnico le dice a uno, compadre, nos toca formatearlo. ¿Y qué significa formatear? Borrar todo lo que está montado en ese computador y empezar a montar las nuevas cosas desde cero. Es decir, limpiar absolutamente todo lo que tenemos, toda esa estructura de pensamiento y empezar a montar la nueva estructura de pensamiento. Esto lo han hablado los psicólogos durante mucho tiempo, pero la Biblia lo había resuelto desde antes, ¿sí? Cuando la Biblia habla que hay que nacer de nuevo. De eso se está tratando la Biblia. No está hablando como Nicodemo lo entendía. Los que han leído el pasaje bíblico, ¿se acuerdan que Nicodemo decía, pero ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y el Señor le dice, no, así no son las cosas. Le que naciere de nuevo el agua y el espíritu, entonces no va a poder entrar al reino. Y el Señor le estaba hablando de ese nuevo nacimiento como el desmontar toda la estructura de pensamiento del hombre corruptible para montar la nueva estructura de pensamiento para ser incorruptibles. Entonces, formatear nuestra mente es establecer los nuevos principios, las nuevas verdades con las cuales vamos a derrumbar, detectar, prever, eliminar todos esos pensamientos y todas esas creencias que afectan nuestra manera de ver y nuestra manera de vivir la vida. Eso es importante que lo tengamos claro, que si nosotros no somos conscientes de la necesidad de cambio, nunca vamos a cambiar. Por ahí comienza todo. Para que alguien decida que hay que mandar a arreglar algo, primero tiene que reconocer que ese algo está fallando. Nadie manda a arreglar un par de zapatos que están buenos. ¿O sí? Yo nunca he visto que alguien lleve un par de zapatos nuevos al zapatero. Ya. Entonces, uno lleva los zapatos al zapatero cuando ya tienen un huequito, cuando se les cayó la tapa del tacón. Las hermanas pentecostales saben muy bien esto. Ellas están bien entrenadas en el tema de la tapita del tacón. Yo eso lo empecé a conocer fue cuando me casé. Y entonces, nadie manda a arreglar una camisa si la camisa está buena, le queda bien, si no está manchada ni nada.
Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que empezar a revisar, a revisar las cosas que nosotros entonces estamos pensando, ¿sí? Debemos reconocer en primer lugar que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra estructura de pensamiento. Entonces, fíjense que hoy ya hablamos de dos cosas bien importantes. Lo primero que fue una definición general explicándole lo que es la mente y lo que hace nuestra mente. Si usted piensa que puede lograrlo, ya empezó bien. Si usted piensa que no lo puede lograr, también está estableciendo verdades. Está estableciendo verdades. No se trata, y no quiero que me confundan con esto, no se trata de la autosugestión, que una manera de pensar equivocada, ¿sí? Que nos están vendiendo mucho hoy en día y que se está metiendo desafortunadamente en la iglesia en la medida que la gente, por ejemplo, cuando utilizan ese lenguaje y que declare y decrete, porque yo declaro que soy bendecido, yo declaro que eso realmente no es una manera de pensar conforme a lo que Dios quiere, comenzando por ahí, y tampoco es sano porque es una manera de pensar en ilusiones. Eso es lo que se llama la autosugestión. Y hay muchos libros hoy en día que están enfocando a la gente hacia la autosugestión. Entonces te colocan una foto de un carro bonito y que si tú eres el próximo millonario de la familia, decláralo y yo decreto que soy. Entonces comienza la gente a colocar comentarios y tal. Y así no son las cosas. Usted por mucho que declare, por mucho que decrete, si no tiene una estructura de pensamiento correcta en cuanto a descubrir el propósito con el cual usted fue diseñado para vivir, no va a poder alcanzar realmente las metas propuestas. Y además que en la autosugestión le empiezan a uno a vender imágenes de cosas que son pura ilusión. Entonces hay gente que vive en la ilusión del Ferrari, que vive en la ilusión del Lamborghini, que vive en la ilusión de la mansión de 5 millones de dólares. Y usted los ve y ellos siempre están pensando en la ilusión, en la ilusión, en la ilusión, pero no les ve usted realmente una estructura de pensamiento. O sea, siempre están viviendo la ilusión de otro, queriendo alcanzar lo que alcanzaron otros, y entonces siguiendo la manera de Shakira, de Shaquille O'Neal, de los grandes actores, de las grandes figuras que sí han conseguido mucho dinero, pero que han trascendido en cuanto a construir realmente una estructura de pensamiento y un carácter definido, ¿sí? O sea, uno tiene que empezar por ahí, no pensar en la plata, porque aquí hay una cosa bien importante que les tengo, voy a pasarme esta diapositiva aquí, que tenemos las prioridades al revés. Comenzamos primero en el tener, entonces la autosugestión nos lleva a ilusionarnos con el tener sin hacer, ignorando totalmente el ser. Y tenga mucho cuidado cuando sus pensamientos estén únicamente enfocados en el tener sin hacer. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde comienza la corrupción y la inmoralidad que hoy en este mundo cada día es más descarada. Hoy estamos
Jaime, no te escuchamos. Bien, les informamos a todos los hermanos que están en Manantial de Vida que ya continuamos ¿Me la confirman si se programación. fue el audio, por favor? Ahora te escuchamos, Jaime. Hola, hola. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman si me escuchan. Amén, amén. Sí, Jaime, te escuchamos. Alguien que me pueda confirmar. Jaime, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ya sé. Sí, te escucho. Te escuchamos, hermano Jaime. Te estamos escuchando. Parece que él es quien no nos escucha. Jaime, te estamos escuchando. Mano Gabriel, ¿me confirma si me escucha? Sí, señor, te escuchamos perfectamente. Ok, lo que pasó es que se nos fue la pantalla. Así es. Bueno, regáleme un segundito aquí, ya ingreso nuevamente Sí, para señor. darle ya lo último, el último. Por favor, los Eso de micrófonos cerrados. Grabar y hablar, más complicado. Permítame un segundito. Permítame un segundo. Que no me deja. Bueno, vámonos así que ya la... Y ahí bastante, 27. Me confirman que me están escuchando. Te Sí, es por escuchamos. grabación. Manantial de Vida está grabando en Facebook. Se está transmitiendo en directo en Facebook. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, gracias. La presentación ya la vimos, no la alcanzo a poner otra vez. Entonces, podemos estar tranquilos ya con el tema de compartir pantalla. Entonces, para cerrar, les decía que debemos establecer las prioridades. Entonces, la prioridad va en administrar bien lo que somos. Es decir, que nacimos con un propósito. Ese es el concepto general de la administración del ser. Nacimos con un propósito. Luego, tenemos que administrar bien nuestro hacer. ¿Por qué? ¿Por qué primero el ser y después el hacer? Porque el hacer viene ya en la materialización de lo que es construir el propósito, de lo que es ya de propiamente alcanzar el propósito. ¿Sí? Ese es el trabajo que debemos realizar para alcanzar el propósito. Por eso en la diapositiva salía que el principio de la buena administración del hacer es aquel que dice que nadie puede participar de los frutos si no ha trabajado primero. Entonces, no vamos a ganar si primero no hemos trabajado. Y luego viene el tercer componente, que es la administración del tener. Y en la administración del tener
debemos descubrir que para ser el primero tenemos que servir a los demás. Entonces, fíjense cómo cambia totalmente la estructura de pensamiento. Porque al comienzo les decía que lo que estamos acostumbrados a escuchar es estudie y trabaje para que sea alguien en la vida. O sea, primero haga y tenga para después ser. Y por eso es que les pusieron la frase, que las prioridades están invertidas. Entonces la gente quiere tener cosas sin hacer nada, ignorando totalmente su identidad. Y el problema con el tener es que el tener es efímero. El tener es efímero. Ah, es que yo tengo 7 casas y tengo no sé cuántos carros. Llega una avalancha, se te caen todas las casas, se te lleva los carros y ¿qué quedó? ¿Ya? Entonces, tenemos que establecer bien las prioridades. Así que, en conclusión, temas del puntos que revisamos el día de hoy. Número 1, entender qué es nuestra mente, cómo funciona y qué es lo que determina ella. Y ya sabemos que la mente es la que determina la forma en la que vemos la vida. Segundo, entender o ser conscientes de la necesidad de transformar nuestra manera de pensar, desmontando la estructura de pensamiento equivocado que tenemos y empezando a construir en ella la estructura de pensamiento adecuado. Y tercero, establecer las prioridades. Primero soy, luego hago y por último tengo. Eso hablando de esos 3 puntos. Y pudiéramos eso extenderlo aún más a 5 puntos, que son el ser, el saber, el hacer, el tener y por último, que es el cumplimiento de todo, que es el trascender. Si lo que yo estoy haciendo no trasciende, eso quiere decir que desde el comienzo, desde el ser, ya estoy mal, porque no estoy transmitiendo una visión de vida, no estoy transmitiéndole a las nuevas generaciones una estructura de pensamiento adecuado y una buena actitud frente a la vida. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que algo hayan podido agarrar. De todas maneras, ahí queda la grabación, la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube para que usted de cuando en cuando pase por allá, le eche una revisada y comience desde hoy, ya. Ahorita que colguemos, usted se va a su cuarto y en una hojita empieza a escribir la manera como usted, todo lo que le ha pasado para que piense que la vida es como usted la piensa y luego revise qué cosas tiene que desmontar y eliminar para empezar a pensar como realmente debemos pensar. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a pasar entonces al espacio de preguntas, aportes, sugerencias, inquietudes, quejas, reclamos, demandas, denuncias y como dice el de la televisión, no se quede callado, denuncie. Hay Dios nos poder. bendiga a todos. ¿Quién habló por ahí? Yo, Hermana Yuranis. amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Pues me agradó mucho en la parte donde la mente, al principio, el primer punto. Y es que en realidad nosotros como personas a veces, como decía, como puso el ejemplo del plátano, en realidad nosotros nos dejamos llevar de pronto por las creencias, lo que de pronto nos sembraron nuestros padres, y eso de pronto va más allá va más allá de nuestra personalidad. Pero como dice usted, desmontar todo eso. Y bueno, gracias a Dios, algo que he tenido muy claro en cuanto que a mis niños nunca me ha gustado usar la frase de decirles, amor, ustedes no van a estudiar para ser alguien. O sea, nunca he tenido ese pensar porque siempre he dicho que para ser alguien primero
tenemos que estar en Jesucristo. Nosotros somos alguien cuando estamos en Dios. Sin Dios somos nada. Entonces, me gustó mucho ese punto. Y bueno, gracias al Señor. Dios le bendiga. Gracias, Yuranis. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo o que tenga alguna pregunta? Mano Jaime, Señor. darle espacio a los participantes, pero lo veo muy... Hoy hablaba yo con alguien, ahí está el hermano, ahí hay un hermano de aquí que le estaba explicando, cuando tú decías eso del estado de ánimo, que amanecemos hoy, y eso tiene su razón de ser. Resulta que los seres humanos nos movemos con base a la motivación, pero la motivación es como la batería del celular, muy pronto se descarga. Entonces por eso tenemos que entrar en un tema de psicología que se llama los autoestima, porque ningún empresario, ninguna persona que se quiera ser alguien, si no tiene autoestima, si no tiene esa autoestima en alto, nunca va a llegar a ninguna parte, porque primero se va a creer que él no es merecedor de nada, que él nació para ser un desdichado y un desafortunado. Tenemos entonces la autoestima, la automotivación, el autoconcepto, el autoconocimiento, pero eso se lo vamos a dejar a un psicólogo que nos trabaje estos autos. Porque los estados de ánimo ocurren por eso, porque la motivación es de corta duración, ella va y hay que volverla a meter ahí, y los autos son los que ayudan a cargar esa motivación. Y cuando enseño emprendimiento a los hermanos, y sí, casi siempre a los hermanos, que es lo que les enseño, les comento que uno en los temas empresariales, porque son muy complejos y hay que aprender muchas cosas, entonces hay que colocarle 100%, yo les digo, hermano, colóquele 100% corazón, pero también colóquele 100% razón, porque es que hay un momento que no es lo que el corazón diga, porque ese corazón está todo así decaído. Entonces, por eso a las empresas hay que colocarle a todo lo que usted haga en la vida cristiana y todo. Usted no ve que hay unos hermanos que hoy están en el cielo y ya mañana están, bueno, casi llegando otra vez, mejor no digo. Entonces, no digo de pronto alguna ofensa. Entonces, 100% todo, la vida cristiana hay que colocarle 100% corazón, pero también 100% razón, porque es que a veces las emociones no nos ayudan, pero la razón sí. Entonces, tenemos ahí, en cuanto a, yo quería que me aclararas eso, de que en cuanto a la visión, ¿no? Porque es que también tenemos sobre todo en planeación, tenemos un concepto que se llama visión. Y yo quiero que me aclares eso porque pronto vamos a tener un problema ahí. Tú sabes que la visión, hay el mapa parlante, el mapa mental, todas esas cosas son como, por ejemplo, en el retén hicimos la práctica, pero con la visión, no con esa visión de que yo pongo el carro ahí, pero no trabajo, ¿no? Lo que tú decías, quiero esto, pero ¿qué hago yo para llegar a eso? Entonces nosotros le hicimos yo los hacía hacer unas maquetas de los negocios. Y prácticamente los que hicieron esas maquetas en cajas de cartón y como las hicieron, son los que tienen los negocios. Porque yo los llevé, pero con base a esa técnica que hay en administración, no es lo que tú decías como que las ilusiones, que los mantiene llenos de ilusiones, pero ¿qué? Entonces yo pienso que me debes aclarar un poquito eso ahí, ¿qué diferencia hay entre eso de la ilusión y la visión? Ok.
La ilusión es un escenario utópico, o sea, un escenario de fantasía, ¿sí? Es un escenario, ay, yo me veo en una playa y me veo sentado en una hamaca, rascándome la barriga y que me Un sirven agüita coquito de de coco, agua. ¿sí? Entonces hay gente que ve hacia el futuro, pero la mirada No te la tiene escuchamos, confundida. repite. O sea, hay gente que está mirando hacia el futuro porque tanto la visión como la ilusión son temas en el futuro, ¿sí? Son Sí, cosas que en señor. este momento no existen, pero que las estamos pensando en el futuro, dentro de unos años, 5, 10, 15 o 20 años, ¿sí? Pero el que vive en la ilusión está pensando es en fantasías que no están enfocadas en su propósito de vida, Ahora sí. ¿ya? En cambio, Ya. la persona que tiene una visión es el que está mirando hacia el final de su propósito o hacia el siguiente escalón en su propósito. ¿Ya? Entonces, por eso primero es importante descubrir el propósito de la existencia, o sea, para qué nací, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, para empezar a mirar hacia dónde me van a empujar esas cosas, cuál es el siguiente escalón del punto en el que estoy. Entonces, cuando hablamos de empresa y hablamos de los objetivos de la empresa, yo siempre le digo, miren que no se tracen objetivos que sean objetivos ilusorios, ¿sí? Objetivo de que hoy hice la empresa y ya mañana voy a ser el gran exportador, ¿sí? Entonces, primero resolvamos el tema de venderle al vecino. Si no eres capaz de venderle a tu vecino que lo tienes ahí al lado, con el que vives hace un montón de tiempo y que lo conoces, sabes a qué hora se levanta, sabes si riega las matas, si no las riega, ¿cómo vas a ir a venderle a alguien a quien no conoces, que no sabe qué necesidades tiene? ¿Sí? Entonces, ese es el tema de la ilusión. El de la ilusión es el que se va lejos en su mente y se queda pensando en lo lejos, pero no resuelve el hoy. No resuelve lo que tiene que hacer hoy. Ya, el que tiene visión es aquel que sabe para dónde va, o sea, mira el camino a lo lejos, pero está hoy avanzando y dando el paso siguiente, haciendo la tarea. Ya, ¿y cómo se vence eso? ¿Cómo se vence eso? En primer lugar, descubriendo el propósito, ya lo había mencionado. Y en segundo lugar, pero no menos importante, es haciendo la división de una gran visión en dividirla en periodos de tiempo más cortos y luego esos periodos de tiempo más cortos irlo resolviendo en el número de meses, después llevarlo a semanas, luego llevarlo a días y si es posible llevarlo a horas. ¿Ya? Y un tercer elemento bien importante es la disciplina. Que la disciplina muchas veces pelea con la motivación. ¿En qué sentido? Que la motivación depende en qué tan motivado o qué tan desmotivado estoy. Entonces hay gente, pongamos el ejemplo de alguien que se quiere ir a pie del sitio A al sitio B y resulta que el día que amaneció con bastante energía, caminó 50 kilómetros, pero al día siguiente quedó cansadísimo, exhausto, que al día siguiente no se podía ni parar. Entonces una persona que tuvo una motivación de un día y cogió y ese día y se desgastó y se mató, pero al día siguiente volvió a amanecer, tenía que volver a comer, tenía que volver a hacer, y no le dio para pararse. ¿Sí? Ese es el que vive en la motivación. Pero el que vive en la disciplina, cuando está motivado, él dice, yo voy a establecer un plan organizado y cada día voy a caminar 10 kilómetros. Entonces un día se levantó motivado con mucha energía y dijo 10 kilómetros.
El motivado dice, no, no, pero estamos con fuerza, vamos, caminemos un poquito más, vamos a meter los 50 kilómetros, vamos, vamos. El disciplinado dice, no, señor, 10. Porque de pronto mañana amanece desmotivado y entonces el disciplinado dice, sin motivación y sin ganas, caminamos 10. Y eso está comprobado. Eso está comprobado científicamente, estadísticamente, numéricamente, que saca más provecho aquella persona que hace actividades en periodos cortos de tiempo, pero de manera constante, que aquel que hace actividades de manera inconstante en largos periodos de tiempo. Eso está demostrado en los deportes, está demostrado en el estudio. Hay una cosa que se llaman las curvas de aprendizaje y curvas de olvido. Entonces, por ejemplo, alguien quiere aprender a tocar un instrumento y dice, voy a escoger un día a la semana para estudiar 4 horas. Y otro dice, voy a estudiar todos los días 20 minutos. Entonces, cuando miran la curva de aprendizaje y la curva de olvido, el que estudió solamente una vez a la semana sabe menos, o sea, se le olvidaron más cosas y tiene menos práctica y menos destreza que aquel que solamente hizo el ejercicio todos los días durante 20 minutos. Entonces, esa es la diferencia entre la motivación y la disciplina. La diferencia entre la ilusión y la visión. Entonces, si queremos alcanzar sueños y alcanzar propósitos, debemos pensar en visión y en disciplina, no en ilusión y motivación. La ilusión y la motivación nos llevan a eso, a quedarnos en nada. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? O se durmieron o no quieren hablar. Me pareció escuchar Hola, a Dios les bendiga. Melissa Pamela Castro. Dios te bendiga, Jaime. No, Amén, gracias a bienvenida. ustedes por estas enseñanzas, gracias. No, algo, pues ya que todo lo que respecta al ser tiene prácticamente parte de lo que pensamos. Entonces, como lo que pensamos también se crea del entorno, de lo que vemos, oímos desde chiquitos. Entonces, pues, si ya no hubo forma, de pronto los que ya crecieron o crecimos, fuimos grandes y de pronto no estaban en el entorno adecuado para visionar, para soñar o por X y motivo, de pronto no los incentivaron, pero ya de adultos es como importante que vemos, o sea, cómo dedicamos nuestro tiempo, de qué personas nos rodeamos, qué comentarios oímos, qué páginas seguimos, qué hacemos cuando utilizamos el teléfono de pronto en las redes o en internet, a qué nos dedicamos y esas cosas que hacemos diariamente en nuestra vida como hábitos, como revisar una red social, como revisar un correo o mirar una información en internet, nos acercan a nuestro objetivo, los amigos que tenemos, las conversaciones que escuchamos. Creo que eso es también importante, pues a nivel de, no sé, construir una mente como enfocada en el éxito. Amén. Así es totalmente correcto lo que estás hablando. Mira, hay un concepto que podemos utilizar para describir esto, o digamos, darlo de una manera gráfica. Y es que nosotros somos como semillas. La semilla de naranja, lo más seguro es que dé un árbol de naranja. La semilla de tomate va a dar tomate.
Eso dando a entender que si nosotros somos como semillas, tenemos un propósito y el fruto que vamos a dar es el propósito para el cual fuimos diseñados, ¿verdad? Y algo importante y es que para que una semilla dé fruto, hay que plantarla en tierra fértil. Y esa tierra fértil es lo que llamamos nosotros el entorno. Y no solamente el entorno en que crece depende de la tierra, sino depende de muchos factores, ¿sí? Porque la tierra fértil entonces debe tener un contenido de nitrato. Aquí si hay alguien que sepa de agricultura, me perdona si llego a cometer algún error práctico, digamos, en cuanto al tema de la agricultura. La verdad es que yo nunca he sembrado nada. Sí, entonces tiene que tener cuidado la tierra, la humedad de la tierra influye, los contenidos de nitrato, fosfato y sulfato y todos los átomos, el clima, la ventilación, la presión, la altitud, la presión atmosférica, todo eso influye para que esa planta dé fruto. Entonces nosotros, si somos semillas, debemos buscar el entorno adecuado que nos alimente para que demos el fruto, para que demos fruto. Entonces, por eso es que la parábola del sembrador en la Biblia no es una parábola solamente para los cultos misioneros, ¿sí? La pensamos solamente para los cultos misioneros, sino que también debemos pensarla y aplicarla a nuestra vida diaria. En el caso de que nosotros somos como semillas y tenemos que mirar bien en qué lugar nos estamos ubicando, si nos estamos ubicando en pedregales, si nos estamos ubicando en el camino, si nos estamos ubicando con los espinos o si estamos siendo plantados en buena tierra. Para que podamos vivir y disfrutar eso hermoso. A mí me encanta lo que la Biblia dice en el Salmo 1. Que es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, es porque esa semilla fue plantada en un muy buen terreno, junto a corrientes de agua. Entonces, redes sociales, amigos, libros que leemos, programas de televisión que vemos, noticias que escuchamos, todo eso está alimentando nuestra mente. Por eso les decía, la información de exterior la recibimos y la procesamos. Y la procesamos en la medida de lo que hayamos construido como estructura de pensamiento. Si tenemos una estructura de pensamiento llena de redes sociales y de influenciadores que solamente suben tonterías, pues nuestra mente lo que va a dar como fruto es eso, tonterías, porque es con lo que nos hemos alimentado. Diferente si nosotros alimentamos nuestra mente con cosas sanas, saludables, hablando mentalmente, ¿no? Con buenos libros. A mí siempre me preguntan, ¿y qué libro recomiendas para leer? Yo el primer libro que recomiendo es la Biblia. Lea la Biblia y vamos a encontrar ahí ya un buen alimento para nuestra mente. Y hay otros libros que después les voy a recomendar. ¿Alguien más quiere compartir algo? Proverbios 13:20, un versículo con respecto a lo que dije, y es el Proverbios 13:20 que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así es, amén. En la versión Nueva Traducción del Caribe dice, el que anda con burro al año rebuzna. Está bueno, me lo voy a copiar. Jaime, yo quería agradecerte, de verdad que me pareció excelente, a pesar de todas las dificultades que tuve hoy. Aprovecho también para ofrecerle disculpas a los hermanos, que hoy tuvimos bastante inconvenientes, cosas que a veces pasan con el tema de la conexión y todo eso, pero me pareció excelente el tema que tocaste hoy y lo que decía Melissa, el aporte de Melissa que hacía ahora también me parece excelente. Yo siempre digo que todo lo que uno le mete a la mente, por decirlo así, todo lo que uno consume, tarde o temprano le pasa factura. De hecho, bueno, con la misma Melissa hablamos muchas veces
de ese tema, de todo lo que uno le pone en su mente, tarde o temprano nos pasa factura. Como experiencia personal, debo decir que yo, por ejemplo, en estos temas, a pesar de que de pronto siempre desde pequeña me gustaba trabajar así de manera independiente, hacer cosas, tener mis ingresos, vender cosas, realmente he venido documentándome, es muy reciente y me he dado cuenta que sí cambia mucho la mentalidad, o sea, que realmente uno sí, lo que le enseñan en la escuela o lo que uno escucha, sí influye de una manera en que en decidir o no ser emprendedor, bueno, como tú dices, no es solo hacer, sino ser emprendedor, en el carácter, en todas esas cosas. Así como tú decías, hay libros, hay canales de YouTube, están estas charlas que han sido genialísimas, creo que para todos. Entonces yo sí quiero agradecerte muchísimo porque me pareció muy interesante todo este tema del ser y el tema de hoy fue hermoso. Amén. Amén. Yo la verdad espero que estén aprovechando al máximo este espacio y que no sea solamente conectarse ahí porque los veamos. Bueno, ni siquiera los veo porque ahí ustedes apagan las cámaras. Que no sea que se conecten ahí porque sepamos que están conectados, porque la verdad, pues yo a duras penas conozco al hermano Gabriel, a Melissa, a Yace no he tenido la oportunidad de verla frente a frente, aunque con Orlandito sí hemos compartido en varias ocasiones, pero ustedes saben, estamos sacando este tiempo. El hermano Gabriel tiene sus ocupaciones en la iglesia, Yace tiene sus ocupaciones empresariales, yo también tengo mis ocupaciones en la empresa, y sacamos este tiempo porque queremos trascender, queremos compartir, sabemos que el propósito de nuestra vida no es solamente trabajar en una empresa y desarrollar allá nuestros dones, sino también bendecir a la iglesia con lo poquito o mucho que sepamos. Y lo más importante de esto no es que nosotros hagamos este evento, sino que ustedes lo aprovechen, que algo se lleven y que algo pongan en práctica. Y hermoso de esto es que el mínimo cambio, la mínima acción vence las grandes ilusiones. La acción más pequeña vence las grandes ilusiones. Bien, ¿quién más tiene un aporte? O si no, nos vamos a comer, que las arepitas ya están calientes. Bueno, hermano, por parte de nosotros, pues la verdad estamos muy agradecidos. Gracias por el hermano Gabriel que nos dio la oportunidad de poder compartir con ustedes por esta herramienta de Zoom. Y pues de verdad, hermanos, que Dios les bendiga, porque como hablaba con el hermano Gabriel, todo este conocimiento, esta sabiduría que Dios les ha regalado a ustedes, hermanos, gracias por compartirla con nosotros. Por parte nuestra aquí de Cúcuta, muy agradecidos con Dios, porque como le decía el hermano Gabriel, en la iglesia del Señor hay mucho conocimiento, diría yo que demasiado, contadores, empresarios, hermanos que administradores, de todo hay en la iglesia del Señor. Pero ese conocimiento y todas esas se la estaban llevando los hermanos trabajesas y todo eso, y nosotros los empresarios de la iglesia del Señor, pues muy poco tenemos la dicha de poder escucharlos, y de verdad que gracias a Dios porque tuvieron este sentir de hacer estas reuniones para capacitarnos, para enseñarnos. De verdad que Dios les bendiga grandemente, hermano. Gracias, hermana Astrid. Dios te bendiga. La hermana Astrid, hermana Jaime, señor, hermana Yace, la hermana Astrid tiene mucho que aportar, ella y su esposo. Esta gente que lleva un recorrido en este mundo empresarial y tiene una empresa exitosa. Y tenemos que orar por ellos, que Dios los ayude, porque está hablando la hermana Astrid que la iglesia, lo que yo les decía, la iglesia, ¿dónde tiene un plan? La iglesia, un plan que vaya direccionado a que los hermanos
prosperen, que los hermanos salgan adelante económicamente, los que se dejen, ¿no? Porque estos son muchos, son llamados y pocos los escogidos. La gente tiene ese sistema que tú hablas, esa encasillada que se dieron y tomaron como verdades mentiras, o sea, cosas falsas, y las tomaron como verdad, y eso es lo que cuesta trabajo de montar de ahí. Entonces, lo que decía la hermana Street, que a veces lo que reciben son golpes, desmotivaciones. Te lo digo porque cuando yo monté mi empresa, que digo, montamos porque la montó mi esposo y yo, los hermanos me golpeaban. A mí me decían, uno llegó a decirme que yo era un avaro sin haberle hecho nada, sin haberle quitado nada y sin haberle dicho nada, sino avaro porque yo estaba prosperando. Que ahora sí iba yo a dejar de ser cristiano porque el dinero corrompe y el dinero daña. Es decir, una serie de cosas, y golpear a los hermanos. Los hermanos, claro que hay unos que también se portan mal, que yo le pido a la hermana Astrid y a su esposo que den buenos ejemplos, porque hay unos que dan malos ejemplos, y antesayer estaba hablando con una joven de un mal ejemplo que ya yo conozco, una persona que yo formé, entre otras cosas, ya dando mal ejemplo. Hasta conmigo fue egoísta, que no me quiso mandar el video y dijo que no me iba a colaborar en eso, y yo fui el que lo formé. ¿Cómo la ve? Entonces esas cosas, o sea, hay cosas positivas y negativas. Entonces, eso de que la hermana Astrid de pronto llega, pero como ya usted tiene plata, porque entonces los que están ahí todos llevaditos, entonces sin el otro haberle hecho nada, porque de pronto pasó sobre ellos, no iba pensando en otra cosa, no lo saluda, pero como ya usted, ya no quiere ni saludar, mírela cómo pasa sobre uno, ya, esas cosas que a mí me golpearon mucho así, pero en esa forma, y a truncarle a uno los sueños y a meterle malos pensamientos allá, porque me decían, imagínate eso, decirme que yo ahora sí iba a dejar al Señor porque estaba prosperando. Imagínate, no hay agreso, me ponía... Mano Gabriel, usted con eso me hace acordar de una historia. Oye, hoy estoy histórico y estoy anecdótico. Resulta que hay una historia de un hombre que estuvo en Japón y descubrió que en Japón a los cangrejos tienen que cocinarlos con la tapa puesta y una piedra encima, y que aquí en Colombia a los cangrejos los cocinan sin tapa. Y entonces el hombre quedó así con esa duda y empezó a investigar el tema, y el hombre descubrió las razones por las cuales pasaba eso. Y él descubrió que en Japón tenían que tapar a los cangrejos y ponerles una piedra encima, porque si un cangrejo se salía, ese cangrejo ayudaba a salir a los demás. ¿Ya? En cambio, en Colombia, si un cangrejo se salía, los que estaban en la olla los jalaban otra vez para adentro. Fíjense ustedes cómo... Eso suena cómico, pero es la realidad. Es la realidad. Hoy en día, hoy en día no, hace mucho tiempo en Colombia venimos con una paradigma cultural, ¿sí? Entonces, si alguien se compra un carro bonito, entonces la gente piensa, ¿quién sabe en qué negocio andará? ¿Sí? Y le hacen la maldad para espicharle el carro, para rayarle la pintura, para dañarle el vidrio. En cambio, en Japón alguien compra un carro bonito y dice, oiga, qué carro tan bello. ¿Sabes qué? El carro mío está feo y el carro tuyo tan bonito. Yo voy a comprarme un carro bonito también para que sean dos carros bonitos ahora. Y por eso es que las ciudades japonesas son tan hermosas. Porque allá el que embellece una casa, el vecino dice, uy, ¿cómo así? Mi vecino puso una casa bonita, yo también tengo que poner una linda, y todos terminan poniendo la casa linda. En cambio, aquí uno medio arregla el techo de palma y el vecino ya entonces le quiere tirar el fósforo. No, y la hermana Street también con su esposo los vamos a invitar a una conferencia. Tienen mucho que aportar. Ya yo he hablado con ellos, tienen mucho que aportar. Claro que sí.
Bienvenidos aquí todos los que No, tengan. a varias. Ya vamos a ir invitando. Oye, Jaime, yo quiero ya ir como llevando a esta gente a la práctica. O sea, porque no lo podemos tener aquí, ya hay que irlo, yo sí quisiera como darle unas enseñanzas, pero claro que todavía tengo que entrar en la mayordomía, porque esa cuestión y eso que tú dijiste del ser, porque es que algunos se nos descontrolan como no tengan formación. Y otros pues que ya tienen esa formación, eso no los daña. Si se dañan ya es porque ya se perdió el hijo de perdición. Entonces, tenemos que irlos llevando ya a la práctica, ¿cómo serían? Bueno, después nos ponemos de acuerdo. Yo quiero Sí, como dar unos pasos. nos toca hacer una sesión Sí. en la que, bueno, los hermanos que ya quieran iniciar sus negocios o que ya tengan un negocio, nos escriban, ¿sí? Para nosotros poder revisar lo que ellos tienen y empezar a trabajar con ellos ya de manera más organizada. Porque lo que estamos aquí haciendo los días lunes es un evento, digamos, de divulgación general. Pero sí es bueno que ya empecemos con cada uno, si es posible, o Exacto. por lo menos con algunos grupos más pequeños, a revisar sus planes de negocio, a organizarlos bien para que ya empiecen a caminar y no se queden solamente en la ilusión de venir los lunes y empiecen a la acción. Ya por ahí tengo un hermano que él habla personalmente conmigo, es un pastor y está comenzando. Y el joven me ha pedido instrucciones y ya lo tengo caminando en su empresa. O sea, tiene su pequeño comienzo, como todo. No es a pensar que por ahí me va a mandar un video y se lo voy a enviar a ustedes porque yo lo voy trabajando. ¿Cómo es que se construyen las empresas? Bueno, eso es todo, creo yo, por el día de hoy, para que cada uno se vaya a descansar. Por ejemplo, la hermana Astrid, todos trabajamos, pero por ejemplo, yo sé que la hermana Astrid trabaja más duro con su esposo y más en estos días, porque ya vienen las temporadas en las que ellos tienen que trabajar. Bueno, mi hermano Israel lo noté calladito y bueno, gracias a Dios. Bueno. Bueno, gracias Jaime. a todos por la participación el día de hoy. Sí. Un abrazo desde la distancia. Mano Gabriel, Dios le bendiga. todo el equipo de Oye, trabajo. Jaime, no han llegado las cartillas no han llegado, que leamos buenos libros, bonitos libros, las cartillas no han llegado, ¿te llegaron a ti ya? Las buenas cosas toman tiempo. A mí no me llega nada, Jaime, me la debes.